Vamos a dar paso a lo que corresponde, es la última mesa de este seminario. Esta mesa lleva por título Espacios imaginados, patrimonios olvidados. Esta mesa y conversación girará en torno a los procesos de cambio en los patrimonios y las identidades y sus vínculos con el espacio geográfico de Chile. En esta mesa participarán el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, don Lorenzo Berg, el psicólogo con amplia trayectoria en trabajo comunitario y patrimonio, Jorge Osa, y Miguel Laborde, miembro del directorio de la Fundación Imagen de Chile, director cultural de la Fundación El Observatorio e investigador en temáticas sobre territorio y patrimonio. La moderación de esta mesa estará a cargo del académico de la Escuela de Posgrados de la Universidad de Chile y editor del Observatorio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Cristóbal Bianchi. Antes de comenzar, debemos comentarles que tanto el señor Ronald Kay como el señor Raúl Zurita, quienes presentarían la investigación sobre el monumento al expresidente Pedro Aguirre Cerda, ubicado en el Parque Almagro de Santiago, lamentablemente no pudieron estar presentes por razones ajenas a nuestra organización. Le damos paso a esta mesa titulada Espacios imaginados, patrimonios olvidados, la última mesa de nuestro seminario. Buenas tardes. Como moderador de la mesa voy a presentar a los expositores. En primer lugar, va a presentar una dupla compuesta por Jorge Osa y Lorenzo Berg. Ellos van a desarrollar una exposición llamada Aspectos intangibles y tangibles de la transitoriedad en el territorio en Chile. Ellos me entregaron una suerte de resumen de la ponencia que a continuación voy a leer. La exposición indaga sobre el carácter transitorio de ocupar el territorio de Chile en ciudades y pueblos. Estos se construyen a través de la historia, pero casi todo rastro urbanístico y arquitectónico se destruye en una suerte de proceso de tabla rasa, donde la naturaleza geográfica y la mentalidad cultural en clara convergencia se encargan de borrar. La mentalidad cultural manifiesta una escasa valoración del otro y del lugar de encuentro con el otro, es decir, la ciudad, la cual se vuelve subconscientemente invisible. La raíz de este conflicto proviene de los traumas históricos de la conquista y colonia que emergen hasta hoy en un mestizaje no asumido y en una percepción del otro como amenazante. Jorge Osa es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en comunicación estratégica de la Universidad Diego Portales. Desde hace más o menos 30 años, desarrolla el ejercicio libre de su profesión como académico invitado en diversas universidades e integra de varios proyectos de restauración de bienes inmuebles patrimoniales. Bueno, dejo con ustedes a Jorge, que va a empezar la exposición. Muchas gracias. ¿Está funcionando? Gracias. Las imágenes, ¿cómo las proyectamos? Ahí está. No te vas a parar, te vas a poder... Voy a leer y después me paro. Vale. Bien, como ustedes están viendo, vamos a abordar los aspectos intangibles de la transitoriedad del territorio. Y vamos a tratar de realizar, gracias, una hipótesis social sobre este aspecto. Una vez introducido lo importante y lo dramático de la transitoriedad en la ocupación del territorio, vamos a tratar de ver qué significa esto, cómo podemos explicarlo desde el punto de vista social. Este va a ser nuestro itinerario, 5 puntos. Vamos a introducir la hipótesis,
vamos a explicarla de manera básica y vamos a revisar algunas evidencias desde la historia, desde una investigación que gatilló esta idea y desde la percepción internacional que tienen otros latinoamericanos sobre Chile. Entonces, esta es la investigación que gatilló esta idea. La Fundación Imagen País se encargó a Vicente Valyalo, psicólogo que está a cargo del director del Magíster de Conducta del Consumidor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pregúntale cómo ven los chilenos profundamente a Chile, es decir, subconscientemente. Tal vez los chilenos no son conscientes de cómo lo perciben, pero algo pasa en el inconsciente de los chilenos con Chile. Entonces, él usando una técnica analógica proyectiva, juntó a un grupo de importantes personas haciendo un estudio cualitativo y le dio la siguiente instrucción: traigan 8 imágenes sobre cómo ustedes creen que es Chile. Y la gente prácticamente no trajo ninguna imagen de ciudad. La casi totalidad de ellas son de la naturaleza, como ustedes ven ahí, un volcán, una pradera, la Torre del Paine. ¿Y cómo se interpretó eso después de entrevistar profundamente a estas personas? Que en un nivel profundo e inconsciente el chileno se siente vinculado a la naturaleza, pero no a la ciudad. Lo cual, como vamos a ver, nos lleva a decir que el chileno tiene un desapego e invisibilidad subconsciente hacia la ciudad. Es decir, no la ve, no la procesa inconscientemente. Hay un cierto desapego emocional a la ciudad que tal vez no es consciente, pero sí está en el sustrato profundo. De ahí, ¿cómo explicamos este desapego, esta invisibilidad subconsciente? Y aquí está la hipótesis. El chileno identifica subconscientemente la naturaleza con su madre arquetípica y a la ciudad con su padre arquetípico. Y su sentimiento latente es que la ciudad padre se impone a su naturaleza madre. Ese sería el proceso inconsciente que estaría provocando cierta distancia emocional en relación a la ciudad y cierto apego emocional en relación a la naturaleza. Como bien reiteramos lo anterior, sentimientos inconscientes de subconscientes, de frustración, temor, rabia con la imagen arquetípica del padre, son asociados también subconscientemente a la ciudad. Las emociones subconscientes de dolor, temor, molestia y resentimiento hacia la ciudad padre, que se manifiestan en la conciencia como incomodidad, ansiedad, disgusto, ambivalencia también, lo hacen distanciarse y huir emocionalmente de ella. Y así se vuelve cada vez menos relevante y visible. Es la invisibilización de la ciudad. Nos queda por recorrer, una vez ya planteada gruesamente la hipótesis, las evidencias de la historia de Chile, las evidencias de la investigación gatilladora y otras evidencias de la percepción internacional. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, vamos a alcanzar. Okay. Evidencias desde la historia. En la familia mestiza de la conquista y colonia aparece básicamente un padre ausente y abandonador, una madre que cuida y se une estrechamente a su hijo como la manera de resistir la adversidad. La guerra de Arauco distingue claramente la historia chilena de los otros países latinoamericanos, lo que introduce un grado de conflictividad y tensión mayor en la familia chilena, sobre todo en la mestiza. Entonces tenemos que ya hay un antecedente histórico de un padre abandonador, un padre ausente, y no solo abandonador ausente, a veces despótico, agresivo, tirano, pero a veces también, la familia mestiza, cariñoso. Hay de todo, pero la frecuencia, la prevalencia es la ausencia y la imposición. La antropóloga Sonia Montesino afirma que el hueco simbólico del pater en el imaginario mestizo será sustituido por una figura masculina violenta tanto a nivel individual y familiar como a nivel político. Es decir, se proyecta hasta nuestro tiempo. Como diría Jung, el latinoamericano se pone la máscara del occidental, pues perseguido por su sombra indígena,
la cual no queremos ver. Es decir, el mestizaje no asumido, el rechazo a nuestros ancestros indígenas, nos llega a través de este trauma familiar hasta el día presente. El mestizaje no asumido acarrea de esta forma, según Montesino, la repetición de comportamientos de dominación del pasado. Es decir, hoy en día la familia tendría una tendencia al autoritarismo, al machismo, como ustedes pueden ver. Y lo más importante es que subconscientemente esta sensación está presente. Subconscientemente hay una atribución de poder al hombre, al rol masculino, por el hecho de ser chilenos. Hoy en día hay una gran dificultad para asumir la condición de mestizo y de descendiente pueblo originario. Se infravalora la cultura propia y el patrimonio e induce a una actitud esponja en relación a referentes culturales externos. Es decir, la condición mestiza no asumida, de ahí la tesis del mestizaje no asumido, de Pedro Morandé, o Pablo Morandé, sociólogo, es básicamente un rechazo a nuestra condición de descendiente de pueblo originario, en combinación con españoles, para evitar el rechazo y la minusvalía social que esto implica. De tal forma que la persona niega su historia, niega su memoria, y la sociedad también, y se inseguriza al no tener los referentes naturales para tomar decisiones y para evaluar la realidad. Entonces, esta inseguridad, este déficit simbólico, déficit cultural, nos va a producir una mayor dependencia de referentes externos de lo que sería adecuado. La cultura mestiza prepara a la mujer desde la infancia para ser madre todopoderosa y al hombre para ser hijo amado o padre ausente. Con esta estructura y dinámica familiar expuesta hasta ahora, es fácil comprender el resentimiento de los hijos con el padre, el cual se transfiere subconscientemente a la ciudad. Bien, ese es como el vistazo desde la historia. Desde el punto de vista junguiano, los arquetipos son imágenes inconscientes que se van heredando a través de muchas generaciones y que hoy en día estarían influyendo en nuestro descariño o nuestro abandono emocional de la ciudad. La falta de interlocución afectiva con los edificios patrimoniales, con los edificios de la ciudad. Hay un despoblamiento emocional de la ciudad. Bien, esta fue la investigación que gatilló esta idea, de esta hipótesis, y que en varias subpartes viene a ser congruente con esta hipótesis. El desapego e invisibilidad subconsciente de la ciudad es una conclusión que ya la comentamos. Alta valoración, añoranza e identidad con la naturaleza, a la cual se le atribuye prodigalidad. Y aquí tiene un elemento que se relaciona con el arquetipo madre. Por algo a la naturaleza muchas veces se le dice madre naturaleza. Es decir, la hipótesis psicológica de fondo, desde la dinámica de los arquetipos, es que el chileno, al estar fundido con su madre de pueblo originario, y al permanecer este arquetipo madre, es muy fácil trasladar esta relación y esta imagen a la naturaleza. Por lo tanto, este vínculo profundo con la naturaleza, esta añoranza y esta identidad del chileno con la naturaleza tendría una clara explicación en su relación con el arquetipo materno. El apego a la familia y a los grupos de pertenencia. La unión estrecha, simbiótica o fusión con la madre arquetípica, de alguna manera se extiende a la familia y a los grupos de referencia, al grupo de pertenencia, al vecindario, al compañero de liceo, de colegio, a los compañeros de trabajo, a los primos, a los tíos. Este apego empieza a extenderse y a agarrar a otras personas, a otros componentes de los grupos de pertenencia.
Y este apego es tan fuerte que marca clara diferencia con el desapego que hay con lo que está fuera de los límites de estos grupos. Entonces tenemos aquí una relación interesante, apego al interior y desapego al exterior. Después vamos a ver cómo juega esto con la ciudad. Temor y desconfianza en el otro distinto, a lo que está afuera. Este mismo apego al interior hace que lo que esté afuera nos encierra sencillamente sin abrirnos a lo que está afuera. Estos grupos son más bien cerrados, como veremos más adelante. Por lo tanto, se aumenta el temor y la desconfianza, y aquí aparece el arquetipo con el padre, la relación ambivalente con ese padre. Por un lado, es mi padre, algún cariño puede haber, algún cariño hay, y también el temor, la rabia, la desconfianza con el padre. Estos dos movimientos que generan ambivalencia, lo que está fuera pasa a ser identificado inconscientemente con el padre. Por lo tanto, yo tengo ambivalencia con lo que está afuera y puedo tener miedo, puedo tener afecto, pero no sé cómo resolverlo. Eso genera inseguridad y introversión. El chileno se siente atraído por lo externo, sabe que lo necesita, pero le tiene miedo, lo siente amenazante. Aquí vemos la ambivalencia en que se maneja. Aislados por la geografía. Eso creo que muchos lo sabemos, la tesis del insular, de que estamos aislados por la cordillera, el desierto del norte, el mar, etcétera, lo cual introvierte al chileno. De alguna manera hay una relación sinérgica entre la madre arquetípica y la geografía, pues los dos de alguna manera aíslan. La madre, en su deseo de proteger a su hijo, proteger a la familia de toda la adversidad, se une fuertemente, lo cual hace también una operación de cierre sobre el entorno. Lógica de clanes más bien cerrados, ya lo comentamos. Los chilenos tienen madurez e identidad en desarrollo, es decir, le falta niveles importantes de crecimiento en este aspecto. En cierto sentido son como niños que necesitan figuras maternas y paternas fuertes. Queda de alguna manera el chileno lentificado en su proceso de crecimiento y a veces congelado por la fusión, porque la fusión con la madre impide al hijo independizarse, ser autónomo, ir creciendo, tener su propio proyecto de vida, sus propios sueños, jugarse por ello. Sigue sometido a la madre y también, como vimos, por extensión, a los grupos, a sus normas y a los proyectos grupales, habiendo poca oportunidad para los proyectos personales. Entonces teníamos un proceso de dependencia de los proyectos del grupo, de los proyectos de la institución y cierta debilidad de los proyectos personales. Cierto empobrecimiento simbólico, cultural y la dependencia de lo natural generan ansiedad, necesidad de control, de autoridad y referente externo. Esta cierta inmadurez nos empobrece al no interactuar libremente con el entorno, con los estímulos culturales que vienen de todos lados, por las propias reacciones que nos ponemos, nos empobrece simbólica y culturalmente. La falta de contacto con nuestras propias emociones, con nuestra historia, también nos empobrece. Y la dependencia de lo natural, así como dependemos de la madre, también dependemos de lo natural, hay una relación, un paralelismo interesante, generan ansiedad por la inseguridad que conversábamos antes. Todo lo cual despierta una gran necesidad de control, estupendo, control de buscar autoridad, y a veces afuera, y de referentes culturales externos. La visión histórica se pierde frente a la inmediatez, especialmente cuando se trata de factores humanos. En esta poca lectura, en esta poca abertura al otro distinto, a sus emociones, a su proyecto, a su misterio, la persona perdemos la visión de nuestra propia historia emocional, y de nuestra propia historia familiar y por ende también por proyección la historia de la nación, la historia de la ciudad, etc. Y los pueblos originarios, como ustedes pueden ver, son rechazados y negados. Finalmente, nuestra última lámina, ¿cómo nos percibe internacionalmente? Un estudio donde se preguntó, hace más de 1.200 y tanto,
argentinos, brasileros, colombianos y peruanos. ¿Cómo nos perciben? Trabajadores y poco festivos. O sea, se repite en este chileno que vive en este cierto nivel de inseguridad, temor y dependencia, en sus lados positivos tiene un gran nivel de obediencia y sumisión al colectivo, al grupo, a la institución. Por lo tanto, responde a la institución de mejor manera que otro latinoamericano. Es más trabajador, más obediente, más perseverante. Y eso es una buena explicación, parcial pero buena, para el nivel de competitividad y de éxito laboral del chileno percibido por el otro latinoamericano. Y también nos perciben poco festivos. O sea, si tuviéramos una fiesta, el chileno sería el mejor organizador de la fiesta, pero sería el que menos lo gozaría, el que peor lo pasaría. ¿Ok? Bien, esto nos estaría confirmando la hipótesis, digamos, planteada en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, para complementar esta exposición, voy a presentar a Lorenzo Berg, arquitecto de la Universidad de Chile, diplomado en Restauración Arquitectónica y Urbana en el International Center for Conservation for Cultural Properties de Roma, UNESCO, y en Conservación de Tecnologías en Madera de la Universidad de Trondheim de Oslo, Noruega. Candidato a doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es académico de la Universidad de Los Lagos. Lorenzo. Bien. ¿Este? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Bueno, esta presentación, como ya se dijo, es conjunta con Jorge, que nos conocemos hace tiempo. Los dos teníamos intereses medio disímiles. Él es de los hombres más felices que conozco de la Tierra y está interesado en cómo hacer a los chilenos más felices. Yo, como llevo mucho tiempo preocupado por este tema patrimonial, y me llamaba la atención por qué los chilenos en cierta medida le tenemos tanto desapego a nuestras preexistencias culturales. Y de eso nació esta investigación, que es parte de un proyecto Fondesit, que lo debemos anunciar acá y que es primera vez que los ponemos en público. Y en ese sentido agradecemos al Consejo de Monumentos Nacionales que nos haya invitado, a todo el equipo de comunicación, difusión y especialmente a Emilio. Ayer Emilio decía que no quería plantear muchos conflictos, pero aquí vamos a plantear conflictos, Emilio, pero son conflictos que tenemos como sociedad. Yo voy a leer porque si no me pego con el micrófono y voy a latear quizás demasiado. Aspectos tangibles de la transitoriedad. Introducción al tema. La pregunta en cuestión de esta ponencia, La pregunta en cuestión de esta ponencia es por qué cambian tanto las ciudades en Chile. El cambio se entiende como una exigencia necesaria para adaptarse a los nuevos retos que demanda la sociedad y se expresan a través de la tecnología, los medios de comunicación, el mercado y también la ciudad, entre otros. Esto es una realidad, pero es necesario detenerse en una reflexión más crítica sobre este concepto, actualmente tan en boga en todo discurso y en el imaginario colectivo, como si el cambio fuera un factor necesario y casi único de progreso, sin previamente preguntarse cuándo el cambio es realmente efectivo para un desarrollo adecuado. De hecho, hay una imagen de la maravillosa ciudad de Valparaíso en distintos momentos y ustedes pueden emitir su juicio. Es más, resulta fundamental cuando se hace la pregunta: ¿es Chile un país sustentable? Y que fue la consulta requerida a Maturana. El científico, en su respuesta, aclara sobre este concepto y sostiene que se habla de cambio frecuentemente como si el cambio fuese algo importante, un grado de innovación. Sin embargo, lo central en el cambio sería lo que se quiere conservar.
porque lo que se quiere conservar define lo que se puede cambiar. Esto no es algo trivial, es una condición sistémica. Cuando en cualquier conjunto de elementos comienzan a conservarse distintas relaciones, se abren espacios para que todo lo demás cambie en torno a lo que se conserva. Lo que se conserva define lo que se cambia. Bajo estos argumentos parecen insoslayables entender y descubrir cuáles son los aspectos fundamentales de la cultura territorial más profundos en las dimensiones tangibles e intangibles de las sociedades chilenas como una suerte de características identitarias. Estas pueden permitir descubrir los diversos imaginarios que transforman sostenidamente los territorios urbanos y rurales, la transitoriedad, y que son a su vez agentes transformadores de niveles de calidad de vida. De tal modo que vale la pena reflexionar y repensar, ahí van un par de ecuaciones o relaciones. Conservar necesariamente no es igual a mantener en statu quo, como tampoco el cambio implica necesariamente innovación. Pareciera que una fórmula interesante es que la transformación o la llegada a lo nuevo sea al menos igual o mejor que lo preexistente. Sobre la transitoriedad. El territorio chileno, sobre todo en su agitada realidad urbana actual, como también en el aparente prístino acontecer rural, está sometido a un permanente proceso de no fijación o de permanente modificación y erradicación de los elementos fundamentales de soporte de la configuración preexistente, que es lo que entendemos por transitoriedad. Estos procesos de transformación física son indudablemente resultados de fenómenos sociales y económicos, sobre todo crecimiento poblacional. Sin embargo, es relevante que son expresión de cierta cultura y más específicamente de cierto inconsciente colectivo a indagar, lo cual contrasta con la menor transitoriedad en otras latitudes, donde más bien es el hábito a conservar. Es el caso de países altamente industrializados y desarrollados como las ciudades europeas. Voy a saltar porque si no me voy a alargar. Este fenómeno de la transitoriedad está bastante internalizado y difundido en América como espacio colonizado nunca descubierto. Así exponen claramente algunos autores como Ramón Gutiérrez y Fernández. Para el primero el continente se inventa y para el segundo es campo de experimentación. En resumen, como nuevo territorio es fértil para la realización de las más diversas ideas, realidades y utopías. No obstante, en Chile pareciera la transitoriedad tener mayor notoriedad si solamente se considera que solo 3 ciudades, Santiago, La Serena y Castro, de 10 fundadas en la primera etapa de la conquista española en el siglo XVI, permanecen en el mismo sitio y prácticamente han mantenido continuidad poblacional. El resto ha sido frecuentemente trasladada o con largos periodos desocupados: Concepción, Angol, Imperial, Osorno, Chillán, Cañete y Villarrica. Mapas mentales. El entorno habitable está constituido por una serie de elementos naturales y artificiales que generan una configuración del territorio urbano y rural. Solo a través de la experimentación de ellos en el tiempo se logran crear mapas mentales, los cuales permiten desplazarse, orientarse y sentir pertenencia en el espacio. Estas coordenadas o configuraciones espaciales en gran parte requieren de la persistencia de elementos conjuntos de ellos, para que nuestra experiencia sensorial se habitúe y los fije en la memoria y permita la apropiación del territorio. El deseo de sentirse orientado y de pertenecer a un lugar es más necesario en el entorno del barrio y en los lugares donde se fija la residencia. En las ciudades y pueblos de Chile, el habitante está permanentemente expuesto a la desorientación y por lo tanto a la posibilidad de fijar coordenadas para su control interno y externo. Lynch, en el clásico libro La imagen de la ciudad, se definen una serie de representaciones urbanas, hitos, nodos, bordes, distritos y sendas, que se corresponden con el significado y elementos específicos que encontramos en las estructuras formales citadinas. Estos son elementos fundamentales para crear identidad, que hay unas imágenes en la diapo de un pueblecito como una región, y aparecen los elementos que constituyen las esencias de los accidentes geográficos, de los elementos naturales y de nuestros símbolos culturales.
la necesidad de instalar lo patrimonial. Mito y realidad fundacional. El pueblo mapuche es una de las etnias y culturas más antiguas de Chile. Posee una mitología maravillosa para explicar la formación de nuestro territorio sur y austral. Este habría sido el resultado de una gigantesca lucha titánica de dos grandes serpientes, Tentembilú, culebra de la tierra, y Caicabilú, culebra del mar, de la cual habrían resultado la conformación geográfica desbordante de cordilleras, islas, mares, lagos, volcanes y un sinnúmero de accidentes naturales. Hoy en día, gracias a los estudios arqueológicos, geológicos y paleontológicos, demuestran que no andaban tan equivocados en esta explicación. Y ya que la desglaciación ocurría 12.000 años antes de Cristo, ya existían grupos humanos asentados en estas tierras y vieron cómo se fueron modificando su entorno. Es más, el canal de Chacao estaba unido al continente con la actual isla de Chiloé y por allí transitaron estos primeros colonios y sus descendientes. Por lo tanto, vieron a través de varias generaciones estos cambios de su entorno. Se adaptaron a él y lo han habitado hasta el día de hoy. Lo interesante es este relato oral transmitido como mito y explicado por la ciencia, que para estos pueblos ancestrales el mar y la tierra eran seres vivos, animados y con un poder superior al de los hombres, capaz de modelarlo todo sobre la faz del planeta. Este mito nos explica la forma de enfrentar y convivir de los pueblos originarios con el entorno cambiante y caótico. La sociedad actual no está lejana a la inseguridad de los pueblos originarios. En los contextos de la modernidad, posmodernidad y supermodernidad siguen vigentes las incertezas. Por tal razón se ha vuelto cada vez más necesario buscar y requerir la exploración en la memoria como una respuesta a estos padecimientos e inseguridades que permitiría apoyar a un pasado reconocible, un devenir incierto. Dicho de otra forma, en un clima de incertidumbre como el que nos acompaña, el locus garantiza hacia adentro y protege hacia afuera, lo que hablaba un poco Jorge. Y las representaciones del pasado contribuyen a generar certeza. De ahí que la identidad, memoria y patrimonio aparecen como tres palabras clave de la conciencia contemporánea. Sin lugar a duda, el territorio y particularmente sus asentamientos y localidades urbanas son prácticamente inasibles de abordar, estudiar e interpretar no solo por su tamaño físico, sino por las complejidades y diversidades que allí se manifiestan, desde el problema de la invisibilidad de la ciudad que se ha planteado, que se interpreta como la falta de encuentro con el otro. Por lo mismo, la ciudad debiera interesar y preocupar a toda comunidad como espacio físico social que acoge para brindar calidad de vida. Esto, desde los grandes asentamientos urbanos a las pequeñas localidades rurales que van configurando el territorio, interesa considerar a la ciudad en tres aspectos significativos, que son lugar de encuentro con el otro, mayor objeto construido por la sociedad y memoria. Algunos casos de transitoriedad. Los procesos de ocupación del territorio vienen marcados por una serie de vicisitudes que le dan una condición tremendamente inestable a todo aquello que va construyendo el hombre. Estos tienen una escasa persistencia en el espacio y tiempo en Chile por una serie de condiciones naturales y culturales. En efecto, se sostiene que es una suerte imaginaria muy profunda y ancestral, necesario indagar y relevar como manera de comprender nuestras formas de habitar y construir el territorio, siendo el resultado de una geografía particular, la cual ha ido modelando una apropiación histórica de existir y sobrevivir en la transitoriedad del suelo suramericano. Indagar la memoria territorial y urbana, principalmente a través de los procesos de construcción de la ciudad, cuya forma urbana es expresión de cultura, fundamentalmente la relación con los símbolos culturales, sin referirse especialmente a los grandes ideales patrios o monumentos, sino a aquellos elementos, sistemas edificados significativos y diversos que generan valor o son potenciales de valor en el territorio y que caen en obsolescencia rápidamente, se reemplazan en el tiempo. Probablemente aquí es donde se hace más latente el problema de la invisibilidad, es decir, se acumula cierto patrimonio cultural, se reconoce como tal, pero inexplicablemente en muchos casos no lo valoramos, cae en el abandono y el olvido. En las distintas escalas del territorio se pueden describir ejemplos y casos que ilustran la transitoriedad. A escala regional y nacional, por ejemplo, llama la atención el sistema ferroviario chileno.
una tremenda hazaña de conectividad masiva y modernizadora del transporte a lo largo y ancho del país, consolidado en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, antes de que terminara el siglo, este cae en obsolescencia, incluso se desmantelan parcialmente líneas férreas y estaciones, quedando prácticamente en desuso su totalidad. Hoy en día, gracias al esfuerzo de grupos sociales y localidades que se han ido recuperando en ciertos sectores y ramales, como una suerte de reliquia y más bien de reconversión turística de uso ocasional, pero ya es muy difícil lograr nuevamente la puesta en marcha de los trenes por todo el territorio que circundaba. A la escala urbana se puede citar el modelo de ciudad jardín, que también es un proyecto del desarrollo moderno, es decir, son recientes, de mediados del siglo XX, siendo interesantísimas urbanizaciones residenciales para acoger vida de barrios implementados en vastas zonas del país. Nuevamente encontramos rápidos fenómenos de obsolescencia y reemplazo. Esta vez son casi comunas completas y ejemplares en el territorio, tales como Providencia, Ñuñoa, Viña del Mar, que drásticamente se demuelen en un modo precipitoso, en algunos casos en sectores necesarios y justificados, pero en otros la sustitución por mayor densidad en base a edificios, en altura y alta ocupación de terreno libre, ha diezmado la calidad ambiental y la vida de sus habitantes. Ante estas situaciones que recientemente han surgido las primeras opiniones y organizaciones vecinales que han percibido el problema y prefieren conservar la condición de barrio que han logrado construir en el tiempo en forma conjunta y tienen un alto grado de valorización y apropiación de su entorno. En una tercera escala de ejemplo, dolor de cabeza, no para las autoridades, para toda la sociedad chilena, es el impacto de los moles que se han reconfigurado los territorios. Estos nuevos espacios comerciales ya fueron desahuciados por los famosos caracoles de la década de los 80 y se han introducido a tal escala en el país que somos el segundo del mundo con mayor disponibilidad de metro cuadrado por habitante. La implementación de estos edificios ha llegado a todo el territorio y se podría usar de eslogan nacional, mall a la vista, Chile. No quise poner todos los moles en los bordes costeros chilenos. Para ilustrar el problema de la invisibilidad de la ciudad se pueden constatar situaciones contradictorias. ¿Cómo es que en Chile, en ciertos sectores urbanos, Valparaíso y Castro, declarados Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto postulados por el propio país y administrados por el Estado, se llegan a construir sendos malls que atentan en plenos cascos históricos, no solo con la forma y estructura de la ciudad, sino que con una particular calidad de vida? Todo esto diste paciencia a todo, poniendo en duda y en jaque la propia puesta en valor que hace la ciudadanía de sus símbolos. Son las lecturas interpretativas, simplistas y reduccionistas entre una imagen o una idea de la ciudad y la realidad que se distorsiona, paradojalmente, para vulnerar dicho valor. En este caso, amparado en una ley de monumentos nacionales que está cercana a cumplir la centuria, la cual sigue declarando zonas típicas de monumentos históricos por su alto significado cultural y simbólico, pero aún no se disponen de normas urbanísticas y arquitectónicas para velar sobre ello, siendo un caso bastante único en el continente. ¿Esto es inconsciente o deliberadamente consciente? Esto es una deuda colectiva como sociedad que no se consideren. Esperemos la nueva política de desarrollo urbano recientemente ideada vaya en este camino. Son estas situaciones las que pueden ocasionar que encontrar calles y edificaciones coloniales en Chile estaría casi imposible. De hecho, en el centro histórico de Santiago se reducen solo a 4 edificios. Muchos ciertamente se lo han llevado a los terremotos, pero más han sido destruidos por intervención antrópica. Un catastro fotográfico realizado en el periodo 1960-1990 por la Universidad de Chile, en el pericentro de Santiago, alcanza a registrar unos 600 edificios históricos de corrientes neoclásicos demolidos. Lo anterior porque la ciudad invisible y la naturaleza humana del chileno reconoce como cultura esa naturaleza violenta de la geografía que habitamos, que pareciera buscar una renovación permanente. En otras palabras, Tentembilú y Caicabilú, los monstruos míticos del mar y la tierra, los llevamos engendrados en nuestra sangre mestiza y ancestral. Yo no sé, tengo nada. Aquí venían los principales factores de la transitoriedad. Lo voy a explicar rápido, pero no, o lo leo. Son 3 páginas.
La condición geográfica, sabemos que estamos en un territorio, una loca geografía, volcanes, sismos, etc. El país más sísmico de la Tierra. Sin embargo, hay una fórmula que la usan las instituciones internacionales que habla que el riesgo es igual a la acción sísmica más vulnerabilidad. En vulnerabilidad están los elementos socioculturales, ambientales y técnicos. Nuestra intención, que si bien el sismo es detonador de todos estos problemas, pero más detonadores somos nosotros por nuestra visión un poco que tenemos como sociedad. De hecho, ahí al lado hay un ejemplo en Concepción con un cuadro abajo, un plano de unas manzanas de un sector histórico de la ciudad después del terremoto del 2010, y se señalaron todos esos edificios que deberán ser demolidos. Afortunadamente, después de revisiones más cautelosas, se dieron cuenta que no era así y fueron salvados. Pero esas son las actitudes que nos llevan frente a la emergencia. Un segundo momento que en realidad tiene que ver con un momento histórico, algo habló Jorge, pero que tiene que ver con la ocupación imaginaria indígena. Seguramente después en el texto que se les va a entregar va a estar más claro, pero ellos trabajaron siempre con una manera de trabajar con este entorno cambiante y por lo tanto construyeron una arquitectura muy simple, súper precaria y sabia con el entorno, y no generaron ciudades, justamente porque había como esta condición de lo transitorio. De hecho, si ustedes me preguntaran cuál es el error, por ejemplo, de la ciudad de Chaitén, es haber puesto la ciudad de Chaitén donde se puso. O sea, pueblos ancestrales ni locos habrían ocupado esos lugares, y por eso estuvo hasta el siglo XX zonas sin sitios permanentes de ocupación humana. Un segundo momento es la influencia de colonización hispano-europea, donde llega la razón y la geometría, súper distinta a la visión mestiza. Jorge ya explicó, no se reconoce lo indígena, la larga guerra de Arauco, que fomenta una gran cantidad de ciudades campamento o fantasma. Probablemente Miguel Laborde nos comenta esto y que sabe bastante más que nosotros. Y lo otro que es bien fundamental es que se impone un modelo urbanístico que es el damero, que es la retícula que conocemos en la mayoría de las ciudades chilenas, que es absolutamente ajena a lo que venía dado. De hecho, abajo hay una imagen de Concepción con Ruca. Esto pasa en Castro y muchas otras ciudades que se ponen entre medio de las calles. ¿Por qué? Porque no había este sentido espacial de orden que tenían las ciudades españolas. Finalmente el damero se impone, es un buen sistema de conquista, y sobre este damero, que lo hemos heredado hasta el día de hoy, es donde se hacen las distintas soluciones proyectuales. Un último momento, la afluencia norteamericana y la globalización, con el fomento de una cultura del consumo y mercado en permanente expansión y de incentivo a los objetos desechables, que se ha impuesto a partir del siglo XX, ha fomentado un urbanismo y arquitectura diseñada en base a la calculadora y la rentabilidad, fagocitando aceleradamente los espacios preexistentes en procura de los beneficios económicos con altas externalidades negativas a los entornos. Aquí hay unas consideraciones finales, principalmente que reconocemos, por un lado, esta suerte de transitoriedad que tenemos, pero hay una deuda un poco, y gracias a hoy día existen los grupos de presión, hay una imagen ahí, hay también una ecuación media política que me puse ahí. Ojalá menos Estado, menos mercado y más sociedad, que es la que realmente lleve esto propuesta adelante. Y finalmente las conclusiones, que voy a leer la primera nomás. Construir en Chile es situarse en un territorio con memoria herida e imaginario conflictuado, donde la estrategia más recurrente hasta ahora es sobrevivir precariamente en una adaptación transitoria, sin mayor conciencia y valoración de lo propio, en oposición a vivir en la permanencia en lo esencial,
desarrollada a partir de la aceptación profunda de sí mismo y identidad, del otro, de la sociedad y de la historia. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo y Jorge, por la presentación. Ahora vamos a darle la palabra a Miguel Laborde. Él es cronista, escritor, investigador y académico de la Universidad Diego Portales. Es director de la revista de la Universidad Católica, de la revista universitaria. Miembro del directorio de la Fundación Imagen de Chile, director cultural de la Fundación El Observatorio e investigador en temáticas sobre territorio y patrimonio. Miguel. Bueno, yo quedé de cierre, un poco para tratar de ir explorando y bueno, y de acuerdo a estos diagnósticos, ¿qué? Bueno, como primer concepto, la geografía se transforma en territorio cuando hay una comunidad que es capaz de decir nosotros. El territorio es una geografía humanizada por un proyecto. Y eso significa que el territorio, por definición, nace ligado a un futuro. Es una comunidad que está dispuesta a colectivamente, comunitariamente, construir un futuro. De ahí que el patrimonio del pasado es dependiente del futuro. Eso hoy, obviamente, está en riesgo. El proceso inicial, que lo podemos asimilar a una pareja que se conoce, que tiene química, que de alguna manera intuye que podría tener un futuro juntos, ¿qué hacen? Horas de horas. Empiezan a hablar de sus pasados, empiezan a fundir sus historias para construir un nosotros. Y eso nosotros no lo hemos hecho. Y más bien, como decían por distintos lados, Jorge y Lorenzo, lo hemos rechazado. De alguna manera, recurriendo a la imagen de Jorge, somos hijos de un padre y una madre que se detestan. Un padre ciudad y una madre naturaleza que no se soportan, que no han aprendido a convivir. Y eso hoy es un riesgo porque estamos viviendo la fase final de lo que se ha llamado la autopista de Occidente, que va transformando los territorios en puros espacios funcionales. Kenneth White, poeta escocés, decidió, por esto mismo, ver si todavía existe Europa. E hizo un viaje, inspirado en un viaje que había hecho un monje en el siglo XII, que había partido del extremo de las Islas Británicas, en Occidente, Cornwall, y fue recorriendo toda Europa hasta llegar al borde asiático, el Cuerno de Oro. Y Kenneth White hace ese viaje hace 2 años preguntándose eso. ¿Existe Europa todavía? Esa Europa que alimentó la pintura, el arte, la arquitectura, las ciudades. ¿Tiene sentido todavía? Una iglesia que era tanto para un creyente medieval que incluso podía leer e interpretar las imágenes y que hoy, visitada por un no creyente que tampoco conoce los códigos, ¿sigue siendo significativo eso? Bueno, él va a escribir un libro, el mapa de Guido, Guido se llamaba este monje, y ese viaje me hizo pensar que nosotros también en Chile estamos viviendo en estas últimas décadas la entrada total en la autopista de Occidente. Eso que él vio en Europa, que todo lo que no es ciudad es territorio agroindustrial o parque nacional congelado, una naturaleza
delimitada, acotada, normada, con señalética que no deja respirar tampoco la naturaleza. Todo está ocupado al 100%, eso es lo que motivó su viaje. Bueno, eso mismo estamos empezando a ver en Chile. Frente a ese diagnóstico, como decía al principio, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí es donde está la urgencia de los relatos, la urgencia de los imaginarios y la urgencia de que podamos fusionar nuestros pasados. Trabajando con alumnos, más de una vez han señalado muchos la molestia de que lo que es patrimonio está asociado a un estrato sociocultural alto. O es casa patronal de terrateniente, o es casa bozartiana francesa de ciudad. Son restos de lo que fue, entre comillas, la aristocracia castellano-vasca, y no aparecen otros mundos. Y es curioso cómo hemos rechazado todo desde el principio, ¿no? O sea, desde las mismas señales del territorio, ¿no? El Salto del Laja era, para el mundo mapuche, la puerta de su territorio, y era una puerta sagrada. Y llegaban machis de kilómetros de distancia a buscar la espuma de ese salto para los machitunes. Era esencialmente un lugar sagrado. Y eso genera un interior, un exterior y un interior, un paso de un espacio a otro. Nosotros borramos ese paso. Los kunza atacameños tenían su borde. Uno llegaba a un punto donde entraba al desierto. Dentro de esa geografía del desierto, ellos acotaron un territorio propio, con sus señales, sus límites, sus bordes. Nosotros no sabemos dónde empieza el territorio del desierto. ¿Cuál es la ciudad del desierto donde uno compra los mapas y llena de agua la cantimplora, como en el desierto sahariano? No hay un borde. O sea, ni esas señales básicas precolombinas del territorio las tenemos vivas. En Colombia y en México, en la enseñanza, siguen valorando que tal como los normandos en las Galias, Asterix y Obelix en el cómic, hubo en América un pueblo en la Araucanía que luchó para siempre y nunca desmayó. Ellos lo aprenden y saben que hubo eso. Nosotros no tenemos esa conciencia de que hubo ese enfrentamiento que generó todo un patrimonio de fuertes, fortines y fortaleza único en América, y muchos con grandes diseñadores italianos detrás, de ciudades utópicas de Renacimiento que no se hicieron en Italia y vinieron a plasmarse en esta ciudadela fortificada que registró el padre Guarda. Bueno, no tenemos conciencia. El mundo ilustrado del siglo XVIII, solamente comparable al mexicano, que pone en valor el territorio chileno como territorio productivo, capaz de sostener una población importante. Juan Egaña va a hablar de muchos millones de habitantes que podía llegar a sostener este territorio gracias a esta cultura ilustrada potente que nos llega en el siglo XVIII y que va a llevar a los patriotas a poder heredar un conocimiento que permite un manejo de la República bastante ejemplar. No tenemos eso. No es nuestro. Bulnes articula el Valle Central con caminos y regadíos. Nace un Valle Central que va a ser un imaginario muy persistente, rural, campesino, guitarra, cueca, etc. Un imaginario muy central y casi único durante décadas. No es tan así. No lo vemos. Ahora mismo para el terremoto vimos que la zona de Colchagua, que era la zona de las tierras amplias, pudo ser restaurada en buena medida, y el Maule, que era la zona más dividida, con un patrimonio más de pueblo, más popular, no, desaparece en gran parte.
no se va a reconstruir, se va a perder, se perdió. Es muy sintomático que el Chile creado por la clase media, liderado por la socialdemocracia, haya sido negado tan sistemáticamente. Por alguna parte llegamos a un Chile afrancesado hasta 1870 y tanto, 1880 y tanto, y de repente casi hay un salto después de una modernidad vaga hacia un Chile volcado hacia Estados Unidos. ¿Qué pasó entre medio? Ese afrancesamiento lo tenían Argentina y Uruguay y lo siguen teniendo. Nunca han perdido esa valoración de su pasado. Nosotros, hacia 1880, nos transformamos en seguidores de Alemania, del modelo del Estado de bienestar, ese Estado bismarckiano que dice el Estado se hace cargo de la AFP estatal, por llamarlo ahora así, de la educación pública de calidad y gratuita, de la salud y de la vivienda social. Y vamos a estar mandando desde Valentín Letelier hasta los hermanos González Cortés, uno tras otro, a talentos chilenos a aprender de Alemania, y eso nos cambió la ingeniería, la medicina, las ciudades. Barrio Concha y Toro, origen germánico; Barrio París-Londres, origen germánico; Barrio Cívico, origen germánico; los grandes monumentos modernos de Sergio Larraín García Moreno y de Juan Martínez Gutiérrez, ambos del expresionismo alemán. Y eso, que es una socialdemocracia, que es una generación de clase media que va a ser valorada en toda América Latina, admirada en toda América Latina, por la amplitud social, la negamos, la invisibilizamos. Fue tan fuerte que casi esa socialdemocracia derrotada por el nacionalsocialismo casi nos lleva al nacionalsocialismo, y hubo mucho espacio, digamos, para cierto espíritu nazi, y costó que Chile se alineara con los aliados, ya avanzado el tercer año de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se borra. Y sin embargo, ahí Chile construyó un modelo, empresas Corfo, un modelo que va a crear Chile Films, la usina de Huachipato, una red de represa, un Chile de 8 espacios eléctricos, que va a solucionar una base energética sin la cual estaríamos perdidos. Bueno, todo eso que logra armar Chile, no lo vemos. Debiera ser parte, ¿cierto?, de nuestro fusionar nuestros pasados para poder hablar de un futuro. Sin eso no podemos. No podemos decir, se nos desaparece el siglo XXI. ¿Qué imagen tenemos? Como decía Jorge en relación a los estudios de imagen de Chile, nos percibimos como naturaleza, no nos vemos. Es el único país de los 80 donde se han hecho los estudios donde solo hay naturaleza. No hay personas ni obras humanas. Juan Martínez mismo, todo el mundo ubica la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, todo el mundo ubica el Santuario Maipú, todo el mundo ubica la Escuela Militar. Son monumentos de la ciudad. Nadie conoce a Juan Martínez. Salgamos a la calle y preguntemos, ¿quién es Juan Martínez? Nadie sabe. Sin embargo, eso es lo que vamos siendo. Yo no creo que sea posible que avancemos un solo paso sin resolver este quiebre entre ciudad y naturaleza. Sin ese diálogo. Porque por otra parte, miremoslo nada más que en términos energéticos. Es imposible el diálogo respecto a la energía. Solamente podemos hablar, solamente es políticamente correcto hablar del sol, las mareas, los vientos, la energía renovable. Fantástico. Hay un doctor en energía solar incluso que ha demostrado en su tesis que al año 2050 Chile podría, con el sol de Atacama, vender energía para toda América del Sur. Extraordinario. Y debemos avanzar hacia eso. El litio es una maravilla.
Pero frente a eso, ¿cómo vamos a usar nuestra energía de aquí al año 2050? Es imposible que hablemos de la naturaleza. Y como no podemos hablar, se daña. El cajón del Tinguiririca era una maravilla. Se ha creado una central con unas masas de cemento, de hormigón, que lo alteraron irremediablemente. No lo vemos. Estamos preocupados de la poética de Aysén, de Isidro Aysén, mientras debiéramos estar discutiendo cómo hacemos las centrales de pasada realmente adecuadas. Bien, se está acabando el tiempo, pero para acotar y cerrar, estamos viviendo un tiempo aquí que es puro presente, y era el miedo de Kenneth White cuando hace ese viaje. ¿Se puede hoy salir del presente? ¿Estamos quedándonos desprovistos de pasado y por lo tanto de futuro? ¿Podemos crear un proyecto de futuro juntos? ¿Cuál es la instancia donde dialogamos sobre lo que el Chile que queremos? No existe. En ese sentido son muy válidas estas instancias. Y en segundo lugar, en la medida en que el patrimonio necesita de ese proyecto de futuro, esa capacidad de sentirnos nosotros unidos en la ideación, en un imaginario posible. Un imaginario no es describir nuestra esencia. Podemos estar aquí 8 años diciendo cuál es la esencia de Chile y no nos vamos a poner de acuerdo. Y van a salir tantas como personas estamos acá. Pero sí podemos decir, construyamos un imaginario posible. Acordemos ciertos atributos, ciertos rasgos que tienen raíces y que pueden decir a partir de estos mismos rasgos psicológicos que comentaba Jorge, a partir de eso podemos decir, bueno, entonces por ahí podemos ir. Eso puede ir dándole sentido, abriendo espacio a que podamos reconocernos y empezar a preguntarnos por nuestro pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y a los otros expositores, Lorenzo y Jorge. Pueden hacer sus preguntas, las van a ir recolectando para que me las hagan llegar. Mientras eso ocurre, a mí me gustaría hacer una pregunta a los 3 expositores. La impresión que tengo, siguiendo lo que tú estabas diciendo, Miguel, que hay un diagnóstico, si se puede decir, no positivo. O sea, me parece que el diagnóstico de las 2 exposiciones es un poco incluso dramático, en el sentido de que bajo la hipótesis del conflicto y pensando en estas dicotomías, olvido, recuerdo, apego, desapego, individuo, el otro, se impone el olvido, se impone el desapego, se impone el individualismo, se impone el presente. Y buscando hacer una conexión con lo que hablaba Fernando Carrión en la mañana, él habla también de la idea de que la política pública es la que debe procesar el conflicto. Me imagino que las personas que están acá presentes, por su trabajo, por su interés, no estarían dentro del diagnóstico de Jorge, por ejemplo. Es gente que debe estar interesada en el otro o debe tener una relación al menos emocional con el entorno. La pregunta que les hago a los 3 y que tú de alguna manera, Miguel, respondiste al final, es cómo podemos habitar nuestra ciudad para ponerla en valor de una forma afectiva. Y sin olvidar esta idea de que ese conflicto es imposible no resolverlo sin la política pública. Volviendo al bienestar alemán, o sea, el estado de bienestar. Sí, pasa lo mismo en todas las instancias. Me acuerdo unas reuniones con Ignacio Agüero cuando estaba buscando tema para un documental sobre un pueblo. Él había visto una obra de teatro con Héctor Noguera
Héctor Noguera había reunido a los habitantes de un pueblo y les había enseñado su historia y le había enseñado a dramatizar su historia, y ellos habían representado su historia uno frente a otro. Y eso le llamó la atención a Ignacio Agüero y dijo: yo quiero hacer un documental sobre eso. Entonces me llama, nos juntamos 2 o 3 veces, y me dice: ¿qué pueblo podría ser así como...? Yo le dije: da lo mismo, elígelo por logística, distancia, todos tienen una historia valiosa y no la reconocemos. Hice el trabajo para el Ministerio de Bienes Nacionales en su momento, a propósito de inauguración de conjuntos de vida social, e inaugurar los conjuntos con una historia, con su historia. Y era notable porque mucha gente se emocionaba, porque en vez de llegar a una periferia de la ciudad, a un lugar de la nada, excluidos de la ciudad, en un borde lejano, remoto, a través de la historia entendían que ahí había un lugar. Se ha hecho trabajo de antropología urbana que son dramáticos, porque los niños de Cerro Navia y Pudahuel se dibujan a sí mismos, se dibujan Cerro Navia y Pudahuel fuera de Santiago. Se sienten absolutamente marginados de la ciudad. Y eso, por favor, Cerro Navia tiene una base rural que Balmaceda llevaba al cuerpo diplomático a celebrar la fiesta del 18 de septiembre, ya. Un ambiente típico campesino chileno. Ahí partió Gabriela Mistral, ahí Pedro Prado escribió El Juez Rural, iba Neruda con toda la bohemia de los años 30, la Quinta Belga, llegaban Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermont, los aviadores del correo postal francés, al restaurante Sol de Oro, que era muy típico. Está lleno de historia Cerro Navia. Y uno va y uno ve el sitio web de Cerro Navia y es como que se hubiera llegado de la nada a unas poblaciones en los años 80. Eso es negarle a la gente su propia dignidad. Entonces, ¿cómo se parte? Parte por conocer la historia y hacernos cargo. Eso está en el primer medio de ciencias sociales y ha sido imposible aplicarlo. Los profesores no tienen tiempo, andan corriendo de un lado al otro. Ha sido imposible aplicarlo porque no está ese material. Y era fundamental, contenidos de primer medio, ciencias sociales, mi comuna. Eso debía ser casi una conclusión. ¿Tú quieres elaborar alguna idea sobre La pregunta, ¿cuál más o menos? que si la política pública sería una de las instancias para enfrentar y buscar soluciones al conflicto? En esta sociedad líquida, como decía Fernando, que al parecer nos estamos ahogando aquí, según el diagnóstico que se ha hecho en las presentaciones, ¿de qué manera se pueden buscar soluciones? ¿De qué manera tú imaginas para volver a ponerle valor Perfecto. a ese espacio urbano que al parecer no está siendo considerado de un punto de vista afectivo? Sí. Bueno, de todas maneras la propuesta de Miguel es fácil verla como política pública, y de todas maneras las políticas públicas pueden hacer mucho en este sentido. De hecho, por ejemplo, una idea, una propuesta es, ya que hay un despoblamiento emocional del patrimonio nacional, de las edificaciones, de la ciudad, imaginar un diálogo entre los edificios. ¿Qué le diría la Moneda a la torre de Polman? ¿Qué le diría a la Casa Central de la Universidad de Chile? Y entonces ese diálogo se personaliza a los edificios y se les vuelve a cargar de emociones, de historia y de vida. En este ejercicio como antropomórfico de las edificaciones, el chileno vuelve a proyectar su emoción y vuelve a vivificarlas. Por ejemplo. Mi impresión es que el tema del territorio, el patrimonio y sobre todo la ciudad es lo público. O sea, la ciudad es de civita, civilización, su origen etimológico. Y mi impresión, y confrontado con otros países más o menos desarrollados o ricos, pero creo que el problema que tenemos en Chile es que estamos muy apegados a que nuestro dominio es como de lo privado, de nuestra casa, de nuestra vivienda.
y solo nos damos cuenta de los conflictos cuando tenemos algún conflicto con el otro. Entonces, cuando se anda por las calles, cuando se anda por un camino, cuando se va a una playa, que discúlpenme que lo diga, pero hay una ley chilena que las playas se supone que son públicas. Hoy día hay una cantidad de playas que no tienen acceso privado, o sea, que no tienen acceso público. Entonces, mi impresión es que se ha atentado mucho con la noción de lo público desde la sociedad chilena. Y creo por esta, que no alcancé a exponerlo mucho, pero es bastante evidente, esta instalación y desinstalación de distintos discursos políticos y sociales que ha habido en el país. Muchas gracias. Hay dos preguntas para Lorenzo, que me parece que se fusionan en una, que tiene que ver con el rol ético desde los arquitectos y de la arquitectura. El ejemplo que instala una pregunta es sobre el Costanera Center, su gran escala arquitectónica y su aislamiento del entorno urbano y social. Y la otra pregunta que se fusiona, yo creo, con esa es en el fondo qué responsabilidad han tenido y tienen los arquitectos y urbanistas en esta transitoriedad de las ciudades. Y me gustaría abrir la pregunta a los otros expositores. A ver, dos partes. Uno, el tema de la transitoriedad yo creo que es una cuestión chilena y que hay que saberla trabajar. Yo a propósito puse en una imagen que parece estas mingas de tiraduras de casa. Es una buena fórmula, una técnica tradicional de hacer una tiradura. Y al mismo tiempo he al lado contrastando un conjunto de bloques que es en Maule, en Constitución, que hubo que botarlos para hacer un parque y mitigación, y en el fondo esa construcción se perdió. Entonces hay casos en que la transitoriedad está bien pensada. Ahora, con respecto a la ética de los arquitectos, la verdad yo soy súper crítico con mis colegas. Y perdónenme lo que diga, pero asumo todas las responsabilidades. Lamentablemente, en general pasa a los profesionales, es que normalmente están dándole la solución a su mandante, sea público o privado. Y no hay un cuestionamiento de fondo. Mi impresión es que son muy pocos los que lo hacen. En el caso del Costanera Center, la sombra más larga de Latinoamérica, perdón, el edificio más alto es. Pero ese caso es una sombra gigantesca. Yo me acuerdo que escuché a los arquitectos responsables del proyecto, que obviamente seguramente, de hecho un proyecto que ya es patrimonio del país, es indudable, pero tiene una cantidad de externalidades negativas impresionantes al barrio, que tiene más que ver con la forma. Y normalmente hay muchos colegas que dicen, no, bueno, es que el plan regulador lo permite, sí, pero el plan regulador a veces le buscan la manera de torcerle la mano. Yo creo que es súper importante el tema de la ética de los arquitectos. Es más, este año el Congreso de Arquitectos de Chile se va a hacer en la ciudad de Puerto Vara en octubre y el tema es la ética de los arquitectos. Qué interesante. Miguel, si te gustaría abordar esa pregunta. Bueno, ahí hay un tema que es un poco general y de época. Los arquitectos también quieren ganar plata, también quieren viajar, cambiar de auto, y entran en una espiral y se pierde eso. Hay demasiados arquitectos. En los países europeos funciona mejor porque hay muy pocos y se entiende que un arquitecto tiene una expresión propia. No es alguien que tiene un mostrario, ¿no? Elija el estilo que quiera, ¿no? Yo le hago a su gusto la obra. No, es un creador que está explorando un lenguaje y por lo tanto difícilmente va a entrar en algo que no es lo suyo. Es un artista, un creador. Aquí no, aquí está dentro de una red comercial y vende sus servicios. Le solicitan tal cosa y lo hace. Pero el tema
como digo, es de época. Patricio Gross, expresidente del Colegio de Arquitectos, promovió una historia del colegio, que es muy interesante, de cómo nace este gremio buscando hablarle a la ciudadanía, buscando hacer ciudad, buscando crear lugares de habitar, etcétera, opciones de arte y cultura. Bueno, ese libro lleva no sé cuánto, tres años tratando de encontrar a alguien que lo financie. Ni siquiera lo financian los propios arquitectos, que es la historia de su gremio. Ahora ya está en un presupuesto, han ido bajando los presupuestos en la imprenta, ahora está en 1,8 millones. Nada, ¿no? O sea, podría cualquier inversionista sacar la chequera, digamos, y tirar 1,8 millones. Y esas cosas son importantes. Nuevamente, hacernos cargo de nuestra historia. Orgullo, dignidad. Y bueno, y eso que no hay, yo creo que no hay otro gremio que tenga su historia siquiera hasta la fecha, y hecho por Jara, que es un doctor de historia respetado. Entonces es un tema de nuestro, no solamente los arquitectos, el hacerse cargo de quiénes somos. Jorge. Sí. Brevemente, ese tema de la dignidad, del autoconocimiento, aceptación de la historia, tiene mucho que ver con la autoestima, tan dañada en el chileno. Se distribuye normalmente, como ustedes saben, la autoestima, digamos, un grueso con cierto nivel de daño, una minoría con muy buena autoestima y una minoría con muy poca autoestima. Entonces, el hecho de quererse a sí mismo, de mirar su propia historia, de aceptarla, de quererla, de mirar sus proyectos, de abrirse a proyectos, es un acto de afecto, de cariño hacia sí mismo y hacia los chilenos. Y esto necesariamente es en sí mismo una acción ética y tiene otras consecuencias éticas, que es de velar ahora en la construcción, en el diseño arquitectónico, por este bienestar profundo de los chilenos. Es de todas maneras un desafío, y toda persona, arquitecto o no arquitecto, tiene ese espacio de libertad para hacer esas opciones de todas maneras. Eso es. Bueno, no hay más preguntas, ya estamos en la hora, son casi las 2:30 de la tarde. Damos por terminada esta exposición. Por favor, un aplauso a nuestros expositores, que ha estado muy interesante. Muchas gracias. Espacios imaginados, patrimonios olvidados, la mesa de conversación que estuvo compuesta por el señor Lorenzo Berg, Jorge Osa, Miguel Laborde y Cristóbal Bianchi. Nuestros agradecimientos para nuestros expositores.